Nos encontramos en una de las librerías más emblemáticas de Soria, en Librería Las Heras, para conocer qué novedades tiene, cuáles son los libros que hay nuevos aquí en la librería, y por ello estamos con César Millán. ¿Qué tal, César? Muy buenas. Bueno, oye, tú dirás, cuéntame, ¿cuáles son las novedades que tenéis aquí en la librería? Bueno, empezamos con fuerza, acabamos de terminar las Navidades, donde acaba ese periodo literario importante de la segunda mitad del año anterior, y ya empieza a enfocarse un poquito todo de cara a ese día del libro, 23 de abril, que va poniendo, bueno, pues en candelera a otra serie de autores. Empiezan a sonar ya, porque esta misma semana, final de semana, empezarán a salir nombres como Miquel Santiago, como Eduardo Mendoza, pero aún así también hemos tenido esa cantidad de novedades importante para descubrir autores que reflejan la importancia que tiene la literatura en nuestro país. Empezamos con Luis García Jambrina, que en esta ocasión abandona su personaje estrella, que era Fernando de Rojas, el escritor, autor de La Celestina, que era un investigador en su época, interviene en ciertos asuntos de Estado, de la nación, pero en esta ocasión nos situamos también en Salamanca, pero en esta ocasión con otro literato como es Unamuno. Miguel de Unamuno va a ser el protagonista, va a ser el investigador, el que abandona un poco su cátedra, no hay que olvidar que en ese momento es el rector de la Universidad de Salamanca, para investigar el asesinato de un terrateniente en uno de los pueblos de Salamanca, en Boada. Aquí encontramos cómo ese personaje, conocemos por toda su literatura, por sus pensamientos, por su filosofía, bueno, pues aparece con todas las inquietudes que puede tener un hombre de la calle, no un hombre de la calle normal, porque estamos hablando de un literato, estamos hablando de una persona con muchas inquietudes, pero que se traslada a través de esa narración, a través de esa historia, en la que uno no puede evitar ver al propio Unamuno recorrer las calles, coger el tren para ir al pueblo e investigar, y siéndose un poco, pues bueno, acusado o atacado por las fuerzas vivas de una ciudad como Salamanca, que en aquellos años, no hay que olvidar que estamos hablando la primera mitad del siglo XX, a punto de estallar una contienda, y en la que, bueno, pues todavía hay unos poderes fácticos muy importantes que intentan arrastrarle al lado de su cátedra y que deje en paz un poco lo que es la investigación, en la que siempre hay muchas manos negras. Un libro muy bien escrito, muy cómodo de leer, con muchos guiños al personaje, pero que yo creo que hace las delicias de los que les gusta, ¿por qué no?, la novela histórica, pero también los que les gusta la novela de intriga. Supongo que será una historia de ficción. Sí, ficción, pero no deja de hablarnos de muchos de los libros que ha escrito ya en el momento que sucede Miguel de Unamuno, pero también muchas de las cosas que le pasa por la cabeza, que luego va a trasladar a otros libros que saldrán posteriormente. Por lo tanto, sí, está basado en un personaje real, todo es ficción, pero sí hace muchísimos guiños a lo que es Salamanca y lo que es la situación en ese momento. Es decir, una forma muy entretenida de ir acercándose a un personaje histórico, a un literato de los más importantes de nuestro país, a través también de una historia de ficción. Eso es aprender a leer. Y es lo bueno que tiene la novela histórica, que podemos conocer, podemos aprender y nos puede situar en momentos puntuales, siempre sin olvidar que es novela, que es ficción, aunque sea basada en un personaje real, es ficción, nadie puede saber lo que pensaba aparte de lo que dejó escrito o lo que él decía. Y en esta ocasión nos vamos a situar un poquito más al norte, en Francia, nos vamos a situar un poquito más avanzado el siglo XX, y vamos a ir con una protagonista femenina, una española, que se casa con un terrateniente francés justo en los momentos antes de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y cómo ese terrateniente francés va a ser detenido por los nazis cuando llegan a Francia, y cómo ella tiene que superar la ausencia de su marido, mantener todas sus parcelas, porque estamos hablando de esos viñedos importantes de la Borgoña francesa, y también cómo tiene que enfrentarse a los invasores que quieren, bueno, pues incluso uno se va a alojar en su casa, en su mansión, entre comillas, y tiene que estar un poquito a las duras, a las maduras, porque también va a tener mucha relación con la resistencia francesa. Todo ello nos va a mostrar esa tela muy bien tejida de lo que es la situación de Francia tomada por los alemanes, la situación de los que apoyan, de los que están en contra, las dobles caras y también, bueno, la personalidad de una mujer importante, de una mujer que tiene que estar a las duras y a las maduras en esta ocasión para poder solventar
pues la vida en la familia, su vida personal y la vida de todos los que dependen de ella. Oye, pues hasta ahora dos historias ambientadas en el siglo pasado, esos años 20 a esos años 30 sobre todo del siglo pasado, dos historias bastante interesantes, ¿no? Muy interesantes, y como vamos con saltos en el tiempo, pues vamos a acercarnos un poquito más, porque nos vamos a situar en la provincia de Soria, en los años 50, en un pueblo, Nomparedes, un pueblo de la comarca de Gómara, y en la que el médico de familia Miguel Ángel Rodríguez Marcos pues ha recuperado lo que sucedía en su pueblo en los años 50, a través de la memoria de todos los personajes que le ha ido conociendo, a través de toda la gente que ha vivido en Nomparedes. Él crea un fresco de lo que pudo ser cualquiera de nuestros pueblos. Hay mucha gente que va a leer el libro que va a decir que todo lo que acontece en Nomparedes es lo mismo que acontecía en su pueblo, porque al fin y al cabo todos los pueblos sintieron como en esa mitad del siglo XX, o a lo largo del siglo XX, porque aquí, aunque estamos hablando de los años 50, nos habla desde el principio del siglo XX, y lo que tuvo que pasar los habitantes de un pueblo pequeño, desde la guerra de África, la República, la guerra civil, la posterior hambruna, pero todo lo que tenía que suceder hasta el momento actual, con los avances de finales del siglo XX, con todos aquellos acontecimientos que hace un fresco muy muy importante, primero de lo que era un pueblo, pero sobre todo de las personas que vivían en el pueblo, de los habitantes, de esa gente que tuvo que subsistir, cómo subsistía, cómo trabajaba y cómo no, cómo vivía y cómo tuvo que enfrentarse a muchas de las parcelas que a veces nosotros conocemos por la historia, pero no conocemos por el día a día, esa historia grande, grandilocuente, como sobre todo pues las dos guerras en las que se ven inmersos los protagonistas y que van a tener que capear lo buenamente que puedan. Nomparedes, que es un pueblo que actualmente está deshabitado, ¿tiene habitantes? Tiene habitantes, pero ya no tiene ayuntamiento propio, ahora pertenece a Tejado, pero es un pueblecito como tantos y tantos que hay en nuestra provincia. Es decir, cualquiera que lo lea y tenga un pueblo se va a sentir casi identificado con su pueblo. Eso es. Y ya vamos a terminar en la época actual, en una gran ciudad como es Barcelona, y con dos personajes que para mí son muy importantes a través de toda la literatura policíaca española, como son la inspectora Petra Delicado y el subinspector Fermín. Dos personajes que han hecho las delicias de los lectores, porque Alicia Jiménez Barlet nos ha acompañado durante muchos títulos en los que ellos son los protagonistas, que no sé si son 11 o 12 ya los libros en los que aparecen como protagonistas, y que ha encandilado no solo a los lectores españoles, sino a los lectores europeos. No, hay que tener en cuenta que en Italia una de las series más importantes policíacas se llama Petra Delicado, como la protagonista, en la que la protagonista es una inspectora italiana, en la que va acompañada de un Fermín, un subinspector, pero que todo sucede en Italia. Las historias son las mismas, pero a la italiana. Es decir, todo se traslada a la ciudad en la que viven, pero en esta ocasión, bueno, pues nos lleva a Barcelona, la ciudad condal, donde estas furgonetas que sirven comidas, bueno, que son muy características a veces. Yo recuerdo siempre la de mi pueblo, de Covaleda, en la que hay, bueno, quienes trabajan con ella y reparten por todo el entorno de Pinares, pero también toda la provincia, y cómo el dueño, el que trabaja, el que lleva esa furgonetilla, aparece asesinado. Ello va a trasladar a nuestros personajes a los entresijos de lo que es la Barcelona que ellos conocen, son Policía Nacional de allí, y eso nos va a hacer sumergirnos en la ciudad, ver los problemas de la ciudad actuales, los problemas en los que está situada la escena, pero que nos va a reflejar un poquito lo que es la propia sociedad. Yo creo que Alicia Jiménez Barlet, que no solo ha escrito a Petra Delicado y como protagonista, que ganó el Nadal en su día, que ganó el premio Planeta también, pero creo que para mí yo me quedo, aparte de con su simpatía, con el hecho de que sus personajes, para mí, la pareja que forman, a la altura de las mejores parejas a nivel mundial de la literatura policíaca. Eso es mucho decir. Sí, de hecho está reconocida a nivel europeo como una de las grandes escritoras de novela policíaca. Ha obtenido un montón de premios, no solo en nuestro país, obtuvo el Pepe Carballo, pero eso es, bueno, es más como local, pero está considerada como una de las mejores escritoras, sobre todo a nivel europeo, que es donde verdaderamente está la buena novela policíaca. Luego está la americana, que para mí es muy, muy diferente.
Oye, César, la verdad es que me lo has vendido todo, que me compraría los 4 ahora mismo. Da gusto venir aquí. Lo bueno que tienen los 4, como todos los que hay, es que son muy entretenidos y nos permiten disfrutar, porque es cierto que hemos dicho al principio que se puede aprender mucho de la literatura, de esos momentos, de esa historia, pero lo que tenemos que buscar en la lectura es un entretenimiento puro y duro. Y yo creo que estos 4 lo ofrecen, cada uno a su manera, porque yo soy un poco chauvinista, entonces lo de Soria me llama mucho la atención, pero es cierto que conozco el entorno de esos pueblos pequeños, ajenos al que yo he crecido, pero que son parte de mi propia identidad y que por lo tanto se parecen mucho a lo que vivieron, si no tanto mi padre, sí mis abuelos, o mi abuelo por lo menos, que era de la zona, y los otros, pues un puro entretenimiento para disfrutar y para conocer un poquito más cómo es el alma humana. Seguro que esas son las mismas sensaciones que tiene la gente al leer cualquiera de estos libros, claro. Dando, eso sí, saltos en el tiempo, ¿no? Un poco de principios del siglo pasado, primer cuarto del siglo pasado, segundo cuarto de esos años 30 y hasta hoy, con el libro ubicado en Barcelona, que bueno, que en la portada parece un poco una furgoneta que parece un poco más antigua, pero entonces es en la actualidad. Sí, es en la actualidad, es hace unos años, porque Petra Delicado ha ido evolucionando muy poquito, pero sí es cierto que estamos hablando de ahora, en ese momento en el que se han puesto más de moda este tipo de furgonetas para la venta de comida ambulante. Siempre estamos actuando en un momento concreto y en un momento puntual. No sé cuándo lo empezó a escribir a ella, se acaba de publicar ahora, pero siempre la literatura policíaca española, lo bueno que tienen casi siempre es eso, que nos traslada a momentos puntuales muy cercanos que hemos conocido o que estamos conociendo. Oye, César, pues animar a todo el mundo a que se pase por la librería, que pasar por una librería siempre es una visita bastante agradable, más si las historias las cuentan igual que me las has contado tú a mí, la verdad, César. Esos son los escritores los que nos transmiten. Los demás, los libreros, somos meros intérpretes de lo que ellos escriben y meros, bueno, pues consejeros de lo que se puede leer según las apetencias de cada uno. Pero lo que más invitamos es a que la gente venga, ojee y sean ellos los que elijan. Después de ver, tocar, por favor, vuelvo a repetirlo, no digan a los niños que no toquen los libros, sino que toquen todos los libros y a ser posible que luego se los lleven a casa, por supuesto. Pues nada, oye, invitar a la gente que nos está viendo a venir aquí a la librería, a tocar todos los libros que puedan, a llevarse que más le guste. Y César, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ya lo saben.